Sí, La Guardia del León finalizó hace tiempo, pero siento que aún quedan muchos elementos de los cuales se puede hablar. Y como veo que les gustó mucho mi video anterior de los ships principales de la serie, creo que puedo hablar un poco más de este tema. Por eso es que en este video analizaré las parejas que sí fueron canon dentro de la serie. Quiero aclarar que no voy a incluir el Kirani acá, porque a pesar de ser canon, ya tengo el otro video donde hablo de este. Y antes de empezar, solo les pido encarecidamente que escuchen todo lo que tengo que decir de cada ship antes de comentar cualquier cosa. Eso es todo. Ahora sí, espero que disfruten el video. No es ningún misterio que este ship es el menos relevante de los tres, debido a que Bunga nunca tuvo un verdadero interés amoroso dentro de la serie, ni tenía un ship fuerte dentro del fandom. El único personaje con el que algunas personas lo emparejaban era con Dahabu, pero este ship nunca tuvo ni pies ni cabeza. Esto porque el único motivo por el que lo shippeaban era porque a Bunga le parecía atractiva, físicamente, y punto. No había más razones, ya que Dahabu no le dio pelota, y esa atracción que sentía fue algo que a Bunga le duró un solo episodio. Entonces, al no tener ningún ship fuerte acuñado por los fans anteriormente, esta es la pareja que prácticamente no ha recibido hate por parte del fandom. Pero como Bunga tampoco es un personaje muy querido por la gente, más que decir que esta relación tuvo un buen recibimiento, diría que a la mayoría les fue indiferente. Debo decir que es el único ship canon de los tres que no sé por qué existe. Y no me malinterpreten, con esto no estoy diciendo que este ship sea malo y los otros dos sean buenos, ni mucho menos. Lo digo porque técnicamente hablando no tenía razones de existir. Tanto Fully como Yaziri eran shippeadas fuertemente con Kayon. Entonces los escritores y guionistas tenían que emparejarlas con alguien para contrarrestar el hecho de que Kayon no terminara con ninguna de ellas. Pero Bunga, como ya dije antes, no tenía ningún ship fuerte como tal, entonces dejarlo soltero o con pareja no cambiaba nada. Nadie se enojaría si terminaba sin interés amoroso, como pasó con los personajes de Beshti y Ono, por poner algún ejemplo. El caso es que crearon a Binga, otro Ratel, o Tejón Melero, como prefieran llamarle, y esta rápidamente conecta con Bunga, debido a que son muy parecidos. Me pareció muy acertada y linda la inclusión de otro Ratel a la serie, pero no porque así se podría emparejar a Bunga con alguien de su misma especie, sino porque nuestro Tejón Melero nunca conoció a nadie que compartiera su forma de ser, y que conociera a alguien con quien divertirse de la misma forma en la que él se divierte me dio mucha ternura, y me puso muy feliz. Sinceramente no los vi como una pareja, sino como unos buenos amigos, pero con el final de Who is Better Than Who, vemos que rápidamente Bunga sintió atracción por ella, y Binga parece corresponderle. La Ratel morada nada más tiene un papel relativamente importante en su episodio debut, Little Old Ginterbong. En los capítulos siguientes se la nombra en 2, aparece de fondo en 1 y se la ve al lado de Bunga en el episodio final, durante la coronación de Kayon. A pesar de su baja importancia, se siente orgánico el emparejamiento que se le hace con nuestro Tejón Azul. Así que mi conclusión final para el Bunga por Binga es la siguiente. Lo veo innecesario desde el punto de vista técnico del guión, debido a que no aportan nada a la trama como tal, pero está bien ejecutado. Binga es juguetona, olorosa y comelona, al igual que él. Personalmente los prefiero como amigos, pero con sus pequeñas diferencias y sus muchas características en común, no me queda otra más que admitir que estos dos hacen una bonita pareja. Pasamos al ship canon de Fully. Este sí generó conflicto en el fandom, debido a que su ship con Kayon era uno de los más populares entre los fanáticos. Pero popular no es sinónimo del mejor o el más adecuado. No voy a hablar acá de este ship porque también ya hablo de él en mi otro video. El caso es que los escritores vieron la necesidad de emparejar a Fully para que los fanáticos de esta chita no estuvieran disconformes. Y con esta idea se nos presenta al personaje de Assad. Pero entre estos dos, la atracción no es inmediata como pasó con los personajes del ship anterior. Esto porque mientras que Bunga siempre fue un personaje impulsivo y precipitado de inicio a fin, Fully a través del paso de las temporadas se fue transformando en una chica calmada y analítica. Y si este romance hubiera sido desarrollado así de rápido como fue el Bunga por Binga, que simplemente jugaron un rato y pegaron onda, no hubiera funcionado, ni habría convencido a nadie.
Esto porque Bunga, al ser un personaje atolondrado, hace que el que le interese de forma tan rápida otro personaje tiene sentido. Pero Fully, al ser prácticamente lo opuesto a él, hace que tarde en tenerle apego a alguien. Y esto fue lo que pasó. Fully conoce a Assad cuando está buscando Tulisa para Kion. En un inicio, Assad solo la quiere fuera de su territorio, y ella solo quiere la flor calmante. Muy similar a la situación en la que se conocieron Yaziri y Kion. Pero Assad, al ver que es otro chita, le dice que debe demostrarle que es digna de su ayuda, que tiene el verdadero fuego de un chita en su interior. Fully, sin mucha resistencia, acepta, por lo que compiten en una carrera. Y esto es lo que los une. En la siguiente carrera, para intentar llegar más rápido, Assad quiere tomar un atajo, por el cual casi se cae, pero Fully regresa para ayudarlo, olvidándose de la victoria. Esto sorprende al chita asiático, quien nunca vio tal acto de compasión por alguien de su especie. Luego de esto, le llevan la Tulisa a Kion, y Assad ve que Fully no es una chita común. Tiene amigos, se preocupa por ellos, hace cosas impensables para un guepardo, como meterse al agua por ellos, y aún así sigue teniendo ese fuego del cual tanto habla en su interior. Y con esto último no quiero que piensen, entonces se enamoraron porque son dos chitas. No. Si nos ponemos a analizar esta relación, su unión y apego nace de que comparten una pasión. El correr, la velocidad, las ganas de querer conocer el mundo. Por eso es que siento que el personaje de Assad fue perfectamente creado para Fully. Se le dedica gran parte de un episodio para que se conozcan bien, y al final del episodio vemos que ambos disfrutaron el conocer y estar con una persona con la que se entienden verdaderamente. Y cuando se reencuentran en los últimos episodios, no pierden ni un segundo en mostrarnos lo interesados que están el uno por el otro. Incluso Veshti los compara con otra pareja de la serie. Fully sure seems happy to see that Assad guy again. It's like Kion and Queen Rani. They're really good friends, you know? Con esto y prácticamente todos los intercambios que tienen en el anteúltimo y último episodio, nos dejan bien en claro que estos dos sienten cosas por el otro. Mi conclusión final para el Fully por Assad es la siguiente. Son una gran pareja. Sí, son dos chitas, pero no es su especie lo que los une, sino su pasión. Se les da el tiempo apropiado para conocerse y ver en ellos algo único. Y me atrevo a decir que este es el ship canon mejor establecido de la serie. Esto puede ser doloroso para los fans que durante toda la serie shippearon a Kion por Fully. Pero siendo sinceros, si nos ponemos a analizar los hechos de la serie, no de las fanfics o los headcanon de la gente, sino de los sucesos que realmente pasaron en la serie, la verdad es que no hay motivos suficientes para decir que entre estos dos pasaba algo y que obligatoriamente debían terminar siendo una pareja. Si no les gusta el ship de estos dos chitas, está perfecto. Si les gusta más el Kyuli, ok, no pasa nada. Yo si quiero puedo agarrar a Ono y a Veshti y shippearlos, y eso no está mal. Pero lo que está mal es que solo porque yo piense nada más que se ven bien juntos y crea que deban terminar siendo una pareja, decir que tienen que estar juntos oficialmente. Y si no lo están, hatear al director y o a los escritores porque no me hicieron canon el ship. Creo que se entiende a lo que quiero llegar. Shippeen y dejen shippear. Corta la bocha. A new way to go, a new way to go, make a friend from a foe with a new way to go. ¿Vieron lo que les dije de los ships recién? Bueno, como todo, tiene excepciones, y hay personajes que no se pueden shippear entre sí. Tanto las dos parejas que nombré antes como las de mi otro video de los ships les pueden agradar o no. Te pueden gustar menos o más, pero no tiene nada de malo que seas fan de alguna de estas parejas. Sin importar el desarrollo que puedan o no tener, son ships aceptables. No son buenos ni malos, aceptables. No hay nada inmoral en ellos. Pero este último de acá, este ship del cual toca hablar ahora, no lo es. Y les voy a explicar por qué no solamente es un pésimo ship a nivel estructural, sino porque es horrendo en todos los sentidos. Comencemos hablando del por qué surge este ship. A pesar de que siempre hubo personas que los shippeaban desde el minuto 1 por el simple hecho de ser hienas, esta pareja verdaderamente nació en el fandom con el episodio Rescue in the Outlands. En este, Shansha canta la canción The Worst Hyena We Know. Y por alguna extraña razón que no llego a comprender, la gente flasheó canción de amor. Shansha canta acerca del odio que le tiene a Yaziri por ser una buena hiena. Le molesta que a ella le salga todo bien haciendo cosas buenas, mientras que a él haciendo cosas malas le salga todo mal. Yo creo que la mayoría del fandom era consciente de que ellos dos no se trataban bien, y Shansha hasta la odiaba.
Pero por desgracia veo que muchos siguen creyendo el famoso dicho de los que se pelean se aman. No, gente, no sigan repitiendo ese discurso. Es sumamente tóxico y solo normaliza la violencia en una pareja. Cuando amas a alguien, lo último que deseas es hacerle mal, física o psicológicamente. Y decir, ay, Shansha la trataba mal porque secretamente estaba enamorado de ella, solo sigue fomentando esa idea de que si te trata mal, te quiere. Y no es así. Por favor, desnormalicen esa idea. En este mismo episodio, Shansha arroja a Yaziri y a 2 cachorros a uno de los cráteres del volcán. Si Shansha hubiera tenido sentimientos por Yaziri desde antes, no lo hubiera arrojado a su muerte sin ningún tipo de filtro. Solo revean la escena, la empuja sin conflicto alguno y hasta dice de forma bastante cínica que esperará a ver qué pasa cuando la lava suba. Básicamente, Shansha en este y los episodios siguientes no sienten ningún tipo de afecto por Yaziri. El verdadero cambio viene en el episodio de Hyena Resistance, luego de que Yaziri le salva la vida, pero no de una manera amorosa. Shansha se sorprende ante este acto desinteresado de Yaziri, la hiena a la que tanto daño le ha hecho. Y ella le dice que son iguales, que no tienen que pelear, que ambos pueden estar en el lado correcto de la batalla. Él dudó de sus pensamientos con esas palabras, pero termina volviendo al lado de Scar. Esto es un inicio, sí, pero no de un romance entre estos dos, sino el comienzo de la redención de Shansha. Él comenzó a dudar de lo que siempre creyó, y esto fue porque Yaziri vio más en él de lo que él mismo veía. Y sí, es gracias a Yaziri que Shansha termina dándose cuenta de que estaba en el lado equivocado, porque ella le mostró que había una forma mejor de ser. El decir que Shansha se pasó al lado bueno porque estaba enamorado de Yaziri solo le quita peso a la transformación de su personaje. Literalmente al creer esto, están diciendo que Shansha se pasó al lado de la guardia porque le gustaba una chica, no porque haya cambiado su mentalidad. Como tal, Shansha se redime al inicio de la tercera temporada. Acompaña a la guardia en su camino de regreso a las praderas y al final lo vemos tener un intercambio de miradas con Yaziri. Eso es todo. Literalmente sin esa miradita no hay forma de confirmar que estos dos tienen algo. Y ya les digo, si analizamos correctamente los hechos, Shansha decidió ayudar a la guardia porque se dio cuenta de sus errores. Esto nos deja la misma cantidad de tiempo para que se enamoren Shanji y Yaziri que el que tuvieron Kayon y Rani, y sabemos que eso no fue mucho. Como pareja, simplemente no tuvieron el suficiente tiempo en pantalla como para que veamos las razones por las que están juntos y cómo surgió este supuesto romance. Hasta ahora hablé del por qué su relación no está bien desarrollada como una pareja, pero toca hablar del por qué es un ship inaceptable, lo cual no tiene nada que ver con su desarrollo. Comencemos por acá, las edades. Les voy a poner un pequeño fragmento del episodio piloto y quiero que le presten atención a las voces. We're the Lion Guard, Janja. We defend the circle of life. You and your kind are not welcome in the Pride Lands, ever. You win today, Kayon. Next time won't be so easy. ¿Se dieron cuenta de la diferencia abismal que hay entre las voces de Kayon y Shansha? Eso es porque Kayon, al inicio de la serie y en años humanos, tiene aproximadamente 10 años. Claramente hay una diferencia de edad entre estos, y una diferencia importante. Mientras que Kayon y sus amigos son niños, Shansha es presentado como una hiena casi adulta. Yaziri, por otro lado, se nos muestra con casi la misma edad que Kayon. Esto es lo que se nos da a entender en el episodio en el que se conocen. Es decir, que Shansha desde un inicio le doblaba la edad a Yaziri. Pero como los productores tenían la necesidad de hacer este ship canon, en la última temporada tuvieron que negar esto, incluyendo a Shansha como cachorro junto con la guardia en el flashback del episodio The Lake of Reflection. Básicamente para que nos llamemos al FBI, pero no hay que ser muy listos para darnos cuenta de que decidieron cambiarle la edad a Shansha en la última temporada para poder emparejarlo con Yaziri sin que nadie los quisiera denunciar por hacer apología a las relaciones con menores de edad. Y lo repito, por si aún no les quedó claro, es un ship pedófilo. Por más que lo hayan querido desmentir con ese flashback, no cambia todo lo que vimos en la serie. Shansha jamás es tratado como un cachorro, como si son tratados Kayon y sus amigos. Otros personajes con los que él se relaciona y aparentan tener la misma edad, tienen hijos y todo, como es el caso de Rey Rey. Creo que no hace falta que hable más de este tema. Vamos a la segunda razón del por qué este ship está mal. Para esto voy a volver a hablar del episodio Rescue in the Outlands.
Y también voy a retomar un suceso que ya nombré, pero no hice tanto énfasis en lo mal que está. Estoy hablando del hecho de que Shansha tomó a Yaziri y a 2 cachorros que ni siquiera eran una amenaza para él y los tiró a un cráter con lava. Aposta, no es que se resbaló y ¡ups! Los empujó. No. Estaba completamente consciente de lo que hacía. Sin contar que claramente él no había revisado anteriormente ese cráter, por lo que pudo haber estado inundado de lava desde un inicio y pudo matarlos al instante. ¿Se dan cuenta lo macabro que fue eso? Y, en teoría, Yaziri terminó estando de novia con este tipo. ¿Siguen sin verle lo malo? Imagínense que su madre, su hermana o alguna amiga suya les cuenta que se puso de novia con el pibe que hace unos meses la golpeó y la estranguló. Aunque ella les diga que cambió, no creo que se queden seguros de que esa persona que tanto quieren salga con alguien que le hizo tanto daño. Y esto es lo que pasa con Yaziri y Shansha. Ojo, nadie niega que Shansha haya cambiado, por supuesto, él quiso cambiar, pero no quita todas las veces que quiso lastimar a Yaziri. El caso del cráter es el más extremo, sí, pero anteriormente ya se había peleado con ella en varias ocasiones. Peleas para lastimarse, y feo, dentro de lo que podíamos ver en una serie para Disney Junior, claro está. Por esto y todo lo que dije anteriormente, mi conclusión final para el Shansha por Yaziri es la siguiente. No solo es un ship mal desarrollado, sino que tiene una base violenta, y es igual a estar shippeando a alguien de 15 años con alguien de 27. Es el único ship fuerte de la serie que verdaderamente es aberrante y no tiene razón válida para ser shippeado. Bien, creo que este análisis terminó siendo bastante más controversial de lo que pensé que iba a ser. Espero que se haya entendido cada uno de los puntos que señalé en el video. Lo que yo hice fue juzgar hechos, no opiniones ni teorías de la gente. Así que no creo que haya razones por las que alguien se enoje por lo que dije, ya que lo único que hice es hacer énfasis en sucesos que ocurrieron en la serie. No me inventé nada. Aún así, estoy abierta a leer sus opiniones en los comentarios. Como siempre, son libres de comentar lo que quieren. Solo les pido respeto al momento de expresar sus ideas. Si les gustó el video, no se olviden de dejarme un buen like, suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba nuevo video. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por todo el apoyo que están recibiendo mis videos. No saben lo que me alegra saber que les gusta mi contenido. Mi video anterior de los ships llegó a un número de visitas enorme para lo que es mi canal. Jamás pensé que tanta gente se interesaría por el tema, y mucho menos que verían mi video. También llegamos a más de 2000 suscriptores, estoy muy feliz. Verdaderamente no tengo palabras para decirles lo mucho que significa esto para mí. Muchísimas gracias por todo. Y sepan que es gracias a ustedes que yo hago estos videos. Sin nada más que decir, yo soy Lina Kane y nos vemos en el próximo video.